Mis manos temblaban, no por el frío de aquella noche de primavera, sino por la furia contenida que me quemaba por dentro. Si alguien me hubiera dicho hace 30 años que terminaría en esta situación, en la acera, mirando las luces cálidas de una mansión que me era tan familiar como mi propia piel, no lo habría creído. Yo, Andrés, el hijo mayor, el que se fue a hacer fortuna con las manos vacías, ahora estaba de vuelta. Y mi propia familia, la sangre de mi sangre, me había dado la espalda de la forma más cruel e inesperada. El detonante de todo, por si se lo preguntan, fue el anuncio de las bodas de oro de mis padres. 50 años juntos. Un hito que yo, a pesar de la distancia, jamás me habría perdido. Había volado 12 horas, cruzado un océano que antes parecía insuperable, solo para estar ahí. Había reservado en secreto el regalo más suntuoso que se puedan imaginar, algo que cambiaría sus vidas, o al menos eso pensaba yo. Pero al llamar a la puerta de la casa, la misma puerta de roble macizo donde aprendí a contar mis primeras historias, mi hermana, Marta, me recibió con esa mirada de lástima condescendiente que esconde un veneno más potente que el odio abierto. «¿Andrés? Vaya, qué sorpresa», dijo, sin una pizca de genuina alegría. Su tono era una mezcla de obligación social y fastidio. Marta siempre fue la pragmática, la que se quedó cerca, la que se encargó de cuidar a los padres. Y esa cercanía, con los años, la había transformado en la dueña moral de la casa, de la familia y de la narrativa de mi vida. Ella me veía como el fracasado que se había ido, el soñador que no pudo o no supo honrar a sus mayores con su presencia constante. Y yo, por mi parte, no la juzgaba, pero tampoco le daba el derecho de mirar mi vida por encima del hombro. «Sorpresa, sí, pero no debería serlo», le respondí, tratando de mantener la compostura, mi maletín de piel de cocodrilo apretado en la mano. Les dije que vendría. «¿Dónde están mamá y papá? Quiero darles un abrazo». Fue entonces cuando la atmósfera se congeló. Ella se cruzó de brazos, bloqueando el umbral. «Mira, Andrés, las cosas son complicadas. La fiesta es enorme. Viene mucha gente, tíos, primos, los del club. Tuvimos que hacer ajustes. Y bueno, tu vieja habitación, la de invitados, la vamos a usar para guardar los regalos y el catering. Ya sabes, para que todo esté perfecto. Es una ocasión única». Yo parpadeé, sintiendo un cosquilleo frío en la nuca. «¿Ajustes? Marta, acabo de volar miles de kilómetros. ¿Qué quieres decir con que la vas a usar para el catering? Yo no necesito un hotel de 5 estrellas, con un sillón o un colchón en el suelo. Me basta, es mi casa». Y aquí viene el golpe que me hizo tambalear. Ella se inclinó ligeramente, como si me estuviera contando un secreto sucio, y dijo las palabras que resonarían en mi cabeza durante el resto de la noche. «No hay cama para ti». Lo soltó con una suficiencia que dolía más que un insulto directo. «Lo siento, de verdad. Creímos, y por creímos me refiero a toda la familia, que ya habrías hecho una reservación, sabiendo que vienes de tan lejos. Las cosas no son como antes, Andrés. La casa está llena. De verdad, no hay espacio. Es solo por unas noches. Hay un motel decente a unos kilómetros». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Sentí que toda la sangre se me subía a la cabeza. ¿Toda la familia? Me habían desechado, me habían tachado de la lista de prioridades sin siquiera consultarme, sin una llamada, sin un mensaje. Me estaban enviando a un motel, a mí, el hijo, el que siempre había intentado ser el orgullo de la familia. Me estaban diciendo, sin decirlo, que yo era un estorbo, que no encajaba en su ocasión única. «¿Me están echando, Marta?», pregunté, y mi voz salió ronca, irreconocible. Ella suspiró, con un gesto de mártir. «No seas dramático, Andrés. No te echamos. Es una cuestión de logística. Si hubieras avisado con más tiempo, o... bueno, si hubieras estado aquí más seguido, tal vez. Pero esto es lo que hay. Entiéndelo, es por los padres. Queremos que su celebración sea perfecta». Ella utilizó el nombre de mis padres como un escudo, una excusa para su propia mezquindad. En ese instante, comprendí la dinámica. Ellos, los que se quedaron, se sentían con el derecho de decidir quién merecía el calor del hogar y quién el frío de la calle. Para ellos, yo era una molestia, una variable incómoda en la ecuación de su vida perfectamente planificada. Le di una última mirada,
una que grabó su rostro de suficiencia en mi memoria. No dije nada más. El orgullo me lo impidió. Me di la vuelta, con mi maletín, y caminé hacia el coche de alquiler. La humillación era palpable, pesada. Mientras me alejaba, vi a mi hermano Carlos en la ventana, con un gesto de incomodidad, pero que rápidamente desapareció para unirse a la celebración interior. Nadie salió a detenerme. Nadie me llamó. Conduje sin rumbo por un buen rato, la oscuridad de la carretera reflejando el vacío en mi pecho. Pero la tristeza pronto se transformó en algo mucho más poderoso, una determinación fría y calculadora. No iba a permitir que me trataran así. No después de todo lo que había sacrificado, ni después de lo que yo había planeado. Ellos querían una celebración perfecta, ¿verdad? Pues la tendrían, pero no bajo sus términos. Cuando llegué a una gasolinera, saqué mi teléfono, hice una sola llamada a un número que yo pensaba usar al día siguiente para una sorpresa. Ahora, esa sorpresa se convertiría en mi venganza. Hablé con Ricardo, mi socio. Le di una instrucción clara y concisa. Ricardo, necesito que actives el plan Ramsés ahora mismo. Quiero todos los papeles listos. Contacta a mi contacto en el banco. La transferencia debe estar hecha antes de que amanezca. Y Ricardo, no le digas a absolutamente nadie. Este es un trato de absoluta confidencialidad. Colgué el teléfono. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la gasolinera. El hombre que se fue de casa era un soñador ingenuo. El que regresaba, y el que acababa de ser humillado, era un hombre de negocios implacable. Ellos pensaban que yo era un inconveniente sin techo, un paria que podían mandar a un motel de carretera. No tenían idea de la verdadera escala de mi éxito, ni de lo que había estado gestando durante los últimos 3 años, en absoluto secreto, como un regalo a mis padres que ahora se transformaría en una lección para el resto. Mi regalo, el que había planeado con tanto cariño, no era un coche de lujo ni un viaje. Era mucho, mucho más grande. Era una inversión multimillonaria en una propiedad que, según mi plan original, se convertiría en el retiro de mis padres y el punto de encuentro familiar que nunca tuvimos. Una propiedad que, irónicamente, se llamaba el Resort El Paraíso, el lugar donde se celebraría la fiesta de bodas de oro al día siguiente. Sí, lo han oído bien. Mi familia había gastado miles de dólares para celebrar la fiesta de sus vidas en una propiedad que yo, desde esa misma noche, sería el dueño absoluto, y lo iban a descubrir de la manera más dolorosa e inolvidable. El juego, queridos amigos, acababa de cambiar por completo. Yo había sido desechado, pero ellos aún no sabían que el vagabundo al que le negaron una cama había comprado la cama, el hotel y hasta el suelo bajo sus pies. La noche fue larga, demasiado larga para dormir, pero no para planificar. Mientras el coche de alquiler devoraba los kilómetros de vuelta, esta vez con destino a un modesto pero limpio hotel de la ciudad, mi mente no paraba de trazar la estrategia. La humillación se había convertido en mi motor, el combustible para el golpe que estaba a punto de asestar. No era solo venganza, era la necesidad de restablecer el equilibrio, de obligarlos a ver la verdad que habían ignorado durante años, que la distancia no significaba fracaso ni desinterés, que yo era más que el Andrés que se fue. Esa mañana me levanté antes de que el sol asomara, sintiendo una mezcla extraña de ansiedad y una satisfacción helada. Sabía que el día de la fiesta, el día que debía ser el más feliz para mis padres, se convertiría en un torbellino emocional. Y esa era la única parte que me dolía. Mis padres, Elena y Roberto, no merecían el shock, pero a veces, para curar una enfermedad profunda, hay que aplicar un remedio amargo. El problema no eran ellos, sino la camarilla que se había formado a su alrededor, liderada por mi hermana Marta y mi hermano Carlos, quienes creían tener el monopolio del afecto y el respeto familiar. A las 7 en punto, mi teléfono sonó. Era Ricardo. Andrés, todo listo. La transferencia se hizo a las 3:00 am hora local. Es irrevocable. Eres el único y legítimo propietario del Resort El Paraíso y todas sus dependencias. La junta directiva ya fue notificada. Solo están esperando tu orden para el anuncio oficial. ¿Qué quieres que haga con la administración de la fiesta de hoy? El contrato de alquiler con la familia Gómez sigue vigente hasta la medianoche, a menos que tú decidas lo contrario.
Escuchar esas palabras, la confirmación de que la jugada estaba hecha, me llenó de un poder que nunca antes había sentido. No era el poder del dinero en sí, sino el poder de la verdad a punto de ser revelada. Ricardo, le dije, con la voz firme, no hagas nada. Deja que la fiesta siga su curso. Absolutamente nadie, y cuando digo nadie es nadie, debe saber quién es el nuevo dueño. Yo me encargaré de la revelación, pero necesito un favor más. Necesito que alguien de mi total confianza esté en el backstage con un sobre sellado. Ese sobre debe contener la escritura de propiedad y un documento de desalojo. Se lo entregarán a Marta o a Carlos, pero solo cuando yo dé la señal. Me vestí con un traje sencillo, pero impecable. Nada de ostentaciones. Quería que mi apariencia fuera la de un invitado más, no la del dueño que acababa de sellar su destino y el de ellos. Conduje hasta el resort El Paraíso. Ya desde la carretera, la visión de aquel lugar era imponente. Un oasis de lujo y verdor, con piscinas brillantes y una arquitectura colonial sofisticada. Ellos habían elegido bien el lugar para su ocasión única. Y yo, sin saberlo, había elegido ese mismo lugar como mi inversión. El destino, o la ironía, tiene un sentido del humor retorcido. Al llegar, la seguridad, que ahora trabajaba para mí aunque no lo supiera, me indicó dónde estacionar. Me dirigí al gran salón de eventos. La decoración era extravagante, flores por doquier, mantelería de seda y un gigantesco cartel que decía 50 años de amor, Elena y Roberto. Mi familia estaba ahí, pululando, dando órdenes, sintiéndose importantes. Marta, con un vestido costoso que parecía gritar «Soy la anfitriona», coordinaba a los camareros con un walkie-talkie. Carlos, mi hermano, revisaba la lista de invitados en la entrada, con esa pose de importancia que siempre adoptaba cuando estaba cerca de personas influyentes. Me acerqué a Carlos. Él me vio, y su rostro se tensó por un segundo, la incomodidad de la noche anterior aún fresca. «Andrés», dijo, sin saludar con un abrazo, solo con un asentimiento de cabeza. «¿Qué haces aquí tan pronto? La recepción es hasta el mediodía. Pensé que te quedarías en el motel. ¿Conseguiste una habitación decente?» Su pregunta fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. No por la pregunta en sí, sino por el tono, la condescendencia que implicaba. «Sí, Carlos, conseguí una habitación decente», respondí, poniendo énfasis en la palabra, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «No te preocupes por mí. Solo vine a dejar algo para mamá y papá en la mesa principal». Mientras caminaba hacia la mesa principal, noté la reacción de la familia extendida. Los tíos, los primos, la mayoría me miraban con esa misma mezcla de curiosidad y lástima. El pobre Andrés que tuvo que irse, o el Andrés el despistado que no reservó un lugar para quedarse. Escuché un murmullo de mi prima Sofía a su esposo. «Parece que no le fue tan bien en el extranjero, ¿verdad? Míralo, tan solo y sin dónde quedarse». Cada susurro era una puñalada, pero cada puñalada me daba más fuerza para lo que vendría. Dejé el sobre que contenía mi verdadero regalo, un cheque de una suma considerable destinada a un fideicomiso para mis padres, junto a la tarta nupcial. Pensé en retirarlo, ya que la revelación que venía era mucho más valiosa, pero decidí dejarlo. El dinero es efímero, el respeto no. Mi madre, Elena, fue la primera en verme. Su reacción fue la única genuina de toda la mañana. «Andrés, mi niño», exclamó, con los ojos llenos de lágrimas. Corrió y me abrazó con una fuerza que solo una madre puede tener. En ese abrazo, sentí que todo el dolor de la noche anterior se desvaneció, aunque solo fuera por un instante. «Marta me dijo que tuviste un problema con la reserva, pero ¿qué importa? Eres mi hijo, siempre hay lugar para ti. Ven, vamos a sentarte en la mesa de honor». Pero mi padre, Roberto, tenía un brillo de preocupación en los ojos. «Hijo, qué bien que viniste. Escucha, sobre lo de anoche. Marta y Carlos están muy estresados. No te lo tomes personal. Es que la casa, ya sabes, las cosas están difíciles». Él intentaba excusar a mis hermanos, pero yo vi el destello de vergüenza en su mirada. Él sabía que me habían tratado mal, pero estaba atrapado entre el amor por mí y la necesidad de mantener la paz con los hijos que se quedaron. «No te preocupes, papá. Ya lo solucioné. Encontré un lugar más cómodo».
le dije, mirando por encima de su hombro directamente a Marta, que venía hacia nosotros con un paso decidido. «Mamá, la fotógrafa te necesita. Y Andrés», me interrumpió Marta con su walkie-talkie colgando. «Me alegra que vinieras, pero por favor compórtate. Es una fiesta elegante. No vayas a avergonzarnos, ¿sí? Y no le digas a nadie lo del motel. No queremos que la gente piense que somos malos anfitriones». Esa fue la señal. Mi sangre hirvió, pero mantuve mi sonrisa congelada. Era el momento de accionar el gatillo. «Marta, no te preocupes. No avergonzaré a nadie. Al contrario, voy a hacer que esta fiesta sea inolvidable para todos». Y con eso, me alejé de la familia y me dirigí al centro del salón, justo donde se encontraba el micrófono que el DJ estaba probando. El DJ, un hombre joven y nervioso, me miró extrañado. «Disculpe, señor, el discurso es en 1 hora». Yo, sin siquiera mirarlo, tomé el micrófono. Marta gritó mi nombre desde el otro lado de la sala. Todos los ojos se posaron en mí. El silencio cayó como una guillotina. Mi voz resonó en todo el salón, clara y potente. «Disculpen, un momento. Antes de que la fiesta comience, tengo un pequeño anuncio. Un pequeño detalle logístico sobre este hermoso lugar». La trampa estaba puesta. El silencio en el gran salón era ahora absoluto, tan denso que casi podía escucharse el batir de las alas de la expectativa. Cientos de ojos, desde los primos lejanos hasta los amigos de la infancia de mis padres y los socios de negocios más influyentes, estaban fijos en mí. Yo era el centro de atención, el paria que acababa de usurpar el micrófono de la anfitriona. Marta y Carlos se acercaban a la carrera, sus rostros una máscara de furia y confusión. Mi madre, con una mano en el pecho, le susurraba algo a mi padre, quien simplemente me miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de orgullo y profunda preocupación. Manteniendo el micrófono cerca de mi boca, forcé una sonrisa cordial, la sonrisa del empresario que cierra un trato millonario y sabe que tiene todas las cartas. «Qué hermoso lugar han elegido, de verdad», comencé, elevando un poco la voz para que nadie pudiera ignorar mis palabras. «Este resort El Paraíso, el nombre le hace justicia. Es un verdadero oasis, y quiero felicitar sinceramente a mis hermanos, Marta y Carlos, por la organización impecable. Se han superado. Mis padres, Elena y Roberto, merecen esto, y mucho más». Marta, ya a mi lado, intentaba arrebatarme el micrófono. Su voz, un siseo furioso, solo fue audible para mí. «Andrés, devuélveme eso ahora mismo. ¿Qué crees que estás haciendo? Nos estás avergonzando». «Bájate de ahí». La aparté suavemente con el codo, sin perder el contacto visual con la audiencia. «Tranquila, Marta. Es solo un momento. Ya verás que es por el bien de la celebración», le dije con una calma irritante. Ella intentó hablar de nuevo, pero mi voz, amplificada por los altavoces, la silenció. «Verán, anoche cuando llegué, tuve un pequeño problema logístico», continué, dejando que la ironía goteara de cada palabra. «Me di cuenta de que este lugar es tan popular y la fiesta de mis padres es tan grande, que realmente no había cama para mí en mi propia casa. Tuve que buscar un lugar, a altas horas de la noche, para pasar las pocas horas antes de esta gran celebración». Hice una pausa dramática. La multitud comenzó a murmurar, mirando a Marta y Carlos con desaprobación. El gatillo mental de la injusticia social se había disparado. Y al ver la situación, seguí, me pregunté, ¿cómo es posible que mi familia, con tanto éxito y generosidad, se estrese tanto por el espacio? ¿Cómo es que un lugar tan importante no tiene espacio para el hijo que viene a honrar a sus padres? ¿Cómo es que tienen que pedir un favor para usar este hermoso salón? Carlos, que finalmente había llegado, estaba lívido. «Ya basta, Andrés. Deja de hacer el ridículo. Sal de ahí». En lugar de obedecer, di un paso atrás del micrófono y luego volví a inclinarme, mi voz bajando a un tono confidencial, como si estuviera a punto de soltar el secreto más jugoso. Y es ahí donde la historia se pone interesante. Verán, en mi trabajo, en el extranjero, aprendí que cuando hay un problema, uno no se queja, uno compra la solución. Y si la solución es grandiosa, ¿por qué no hacerla un regalo para los padres, para toda la familia? Las miradas de mis hermanos eran ahora de pánico mezclado con incredulidad. Pensaban que iba a anunciar la compra de una casa.
Pobres ingenuos. Mi verdadero regalo para mis padres, anuncié, elevando la voz al clímax, no es el cheque que dejé junto al pastel, es algo mucho más sólido. Mis padres merecen el mejor lugar para celebrar. Y por eso, quiero anunciarles que, desde la madrugada de hoy, su celebración se lleva a cabo en un lugar que ya no es alquilado, sino propio. Un lugar donde mis padres siempre tendrán una suite de honor y donde siempre habrá cama para mí. Hice una señal discreta con la mano derecha hacia la puerta lateral, donde Ricardo, mi socio, un hombre imponente y desconocido para la mayoría, acababa de entrar con un sobre manila sellado en mano. Familia, amigos, señoras y señores, proclamé con la voz resonando como un trueno. Me complace informarles que la solución a mi problema de cama no fue un motel. La solución fue comprar este lugar. Compré el resort El Paraíso. Y soy, en este momento, el único dueño y legítimo propietario de estas instalaciones. La reacción fue explosiva. Un murmullo que comenzó bajo y confuso se transformó en un rugido de sorpresa y exclamaciones. La mandíbula de Marta cayó. Carlos palideció, su cuerpo rígido como una estatua. Los invitados se miraban, buscando una confirmación, un indicio de que se trataba de una broma de mal gusto. Mis padres, aturdidos, se levantaron de la mesa. «¿Qué estás diciendo, Andrés? Eso es una locura», gritó Marta, su voz finalmente encontrando fuerza. «Es un resort, no una casa. Cuesta millones. Tú no tienes ese dinero». Y ese fue el momento que yo había estado esperando. La hora de desmantelar la narrativa del fracaso. «Marta», dije, mirándola a los ojos, con una frialdad que la hizo retroceder un paso. No me ha ido mal en el extranjero, como tanto les gusta murmurar. Mi negocio de tecnología en Asia ha sido, permítanme la modestia, excepcionalmente exitoso. He trabajado en esto durante 3 años, en silencio, para sorprenderlos. Este resort, que valoro en decenas de millones, es ahora mío. Y no lo compré como inversión, sino como el hogar familiar que nunca tuvimos. El resort es el regalo. Ricardo se acercó a Marta y Carlos, extendiendo el sobre manila. Su presencia imponente infundió una autoridad innegable. «Perdonen la interrupción», dijo Ricardo con una voz formal de abogado. «Como representante legal del señor Andrés Gómez, les entrego el documento que certifica la transferencia de propiedad a su nombre y anula todos los contratos de arrendamiento anteriores. La fiesta puede continuar hasta la medianoche, como cortesía del nuevo dueño, el señor Andrés. A partir de mañana, la administración del resort El Paraíso cambia de manos». Marta tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo y ver el sello notarial y el membrete del banco, su rostro se descompuso. La incredulidad dio paso a la humillación pública. Carlos, leyendo por encima de su hombro, llevó una mano a la sien. El pánico era real. No solo yo era el dueño, sino que ellos, los organizadores, los que me habían desechado, ahora estaban celebrando en mi propiedad. Me bajé del estrado. Fui directamente hacia mis padres. Mi madre, con lágrimas de felicidad y confusión, me abrazó de nuevo. «Andrés, hijo, ¿es verdad? ¿Compraste todo esto? ¿Por qué nunca dijiste nada?» «Lo hice por ustedes, mamá», susurré. «Quería que tuvieran el mejor retiro del mundo. Pero el trato que me dieron anoche, eso, mamá, no es la forma en que una familia trata a uno de los suyos. Les negaron el espacio a su propio hijo. Por eso tuve que cambiar el plan. Quería darles el regalo, pero antes quería darles una lección de humildad a quienes se creen dueños de la moral familiar». Mientras mis padres lidiaban con la mezcla de alegría y asombro, la multitud aplaudía, no solo por el regalo, sino por la espectacular revelación. El silencio de la humillación se cernía sobre mis hermanos, quienes, con los papeles en la mano, se dieron cuenta de que su reinado de control y suficiencia había llegado a un final abrupto y muy público. El escenario estaba listo para la confrontación que definiría para siempre la dinámica de nuestra familia. El aplauso de los invitados se extinguió lentamente, dejando un ambiente cargado de electricidad. La gente no sabía si felicitar a mis padres por el regalo o a mí por la audacia de la revelación. Yo me mantuve junto a mi madre, dándole la mano, sintiendo su temblor. Mi padre, Roberto, finalmente recuperó la voz.
su mirada pasando de la incredulidad al orgullo más evidente. Andrés, ¿pero qué has hecho, hijo? Es demasiado. Es simplemente asombroso. No es demasiado, papá, le aseguré. Es lo que merecen. Y ahora nadie podrá decirles que no hay espacio para sus hijos. Mi comentario fue un dardo directo a Marta y Carlos, quienes seguían parados cerca de la mesa del pastel, analizando el documento de propiedad como si fuera una falsificación. La humillación pública los había paralizado, pero yo sabía que la calma era solo temporal. Marta fue la primera en reaccionar. Dejó el sobre la mesa con un golpe seco y se acercó a mí, sus ojos encendidos. Ya no era la anfitriona compuesta, sino una mujer acorralada. No tienes derecho a hacer esto, Andrés, a avergonzarnos así delante de todos. Esto es un golpe bajo, una bajeza. ¿Bajeza, Marta?, respondí, mi tono bajo y peligroso, asegurándome de que solo ella y Carlos, que ahora estaba a su lado, pudieran escuchar. Bajeza fue mandarme a un motel de mala muerte. Bajeza fue mentirles a nuestros padres diciendo que la casa estaba llena. Bajeza es decidir quién pertenece y quién no. ¿O acaso pensaron que yo no me daría cuenta de que estaban usando mi habitación para guardar la mantelería sucia? Carlos intervino, con ese aire de superioridad que siempre me había exasperado. No es lo mismo, Andrés. Tú no estabas aquí. Nosotros hicimos el trabajo. Nosotros cuidamos de ellos. Nosotros somos la familia. Tú solo apareces con dinero para comprar nuestro lugar. Lo que hiciste fue una demostración de poder, no de amor. Esa acusación me hirió profundamente, pero me dio el impulso necesario para el siguiente movimiento. Una demostración de amor es lo que se hace sin esperar nada a cambio, Carlos. Yo me fui a triunfar precisamente para poder darles algo así. ¿Y qué me encontré al volver? Una puerta cerrada. Y en cuanto a ser la familia, me acerqué aún más, obligándolos a sentir la presión. Este resort, esta propiedad que tanto admiran, la compré con el nombre de Resort El Paraíso, propiedad de Elena y Roberto Gómez. Es un fideicomiso. El dinero es mío, sí, pero la propiedad está registrada a nombre de nuestros padres. Eso, hermano, es amor. Y ahora, como dueño que soy, de la propiedad que es de mis padres, tengo una decisión que tomar respecto a la administración. La mención de la palabra administración hizo que se estremecieran. Marta, que era la más controladora, se apresuró a cambiar de táctica. Está bien, lo admito. Estábamos estresados y cometimos un error. Te pedimos disculpas. Por favor, no lo estropees. Somos hermanos. Podemos administrar esto juntos. Yo soy muy buena organizando eventos. Y Carlos tiene contactos. Piensa en el negocio. Su intento de reconciliación era transparente. Puro interés. Querían aferrarse a la oportunidad de gestionar el resort millonario. Y yo había anticipado esta movida. Marta, valoro tu disculpa, aunque sé que es forzada por las circunstancias, repliqué con frialdad. Y Carlos, sé que tienes contactos, pero la persona que administra una propiedad tan grande debe ser alguien de absoluta confianza, con visión de negocios y, sobre todo, con un buen corazón. Alguien que entienda el verdadero significado de la hospitalidad y la familia. Y, honestamente, después de mandarme a un motel, no creo que ustedes dos cumplan con esos requisitos. La gente alrededor, sintiendo el crescendo dramático, se había acercado, formando un círculo de espectadores. El murmullo se intensificó. Mis padres, dándose cuenta de que la disputa estaba escalando, intentaron intervenir. «Hijos, por favor, en la fiesta». Pero yo negué con la cabeza, mirando a mis hermanos. El momento de la lección no había terminado. Hay un dicho en los negocios, Marta. No se mezcla la familia con los negocios, a menos que esa familia tenga los mismos valores. Y ustedes demostraron que sus valores no están alineados con la generosidad y el respeto que este lugar requiere. Por lo tanto, he tomado una decisión que será irrevocable. Hice una nueva señal con la cabeza hacia Ricardo, mi socio, quien se acercó de nuevo. Quiero que todos conozcan a Esteban, mi socio, quien ha estado trabajando conmigo por años. Él es el CEO de mi empresa en Asia y es la única persona que sabía de esta compra secreta. Esteban será el administrador general del Resort El Paraíso a partir de mañana mismo. Mis hermanos, lamento informarles que no serán parte de esta nueva dirección. De hecho, no tendrán ninguna función en la administración.
Su contrato de alquiler con el resort termina a medianoche. Mañana, si quieren pasar, vendrán como invitados, como cualquier otro. Las caras de Marta y Carlos reflejaban un shock total. Les había quitado no solo el control, sino también la posibilidad de beneficiarse de mi regalo. Les había quitado la autoridad moral y financiera. Era la venganza perfecta, justa, legal y ejecutada con precisión de cirujano. Marta empezó a llorar, no por tristeza genuina, sino por la frustración de la derrota. Carlos se puso rojo de rabia, apretando los puños. «Esto no se va a quedar así, Andrés. Tú no eres mejor que nosotros. Siempre fuiste un envidioso», rugió Carlos, rompiendo toda compostura. «Yo no tengo que ser mejor que ustedes, Carlos», concluí, con la voz firme y tranquila. «Solo tengo que ser justo. Y la justicia me dice que un lugar comprado por amor no puede ser administrado por la mezquindad. Ahora, por favor, disfruten de la fiesta de nuestros padres. Todavía son los anfitriones. Por unas horas más». Me giré hacia mis padres, tomé sus manos y los guié hacia la pista de baile, ordenándole al DJ que pusiera su canción favorita. Mientras ellos bailaban, ajenos a la tormenta que acababa de pasar sobre la cabeza de mis hermanos, sentí una inmensa paz. La lección estaba dada. Ahora era el momento de celebrar el verdadero amor, el que mis padres se profesaban y el que yo sentía por ellos. La lucha por la cama había terminado. Yo no solo tenía una cama, tenía todo el resort. Mientras mis padres bailaban en el centro de la pista, la atmósfera en el salón se dividió en dos: la celebración genuina, llena de alegría, y la tensión silenciosa que emanaba del rincón donde Marta y Carlos seguían asimilando la magnitud de su derrota. Los invitados, lejos de sentirse incómodos, estaban fascinados. Habían sido testigos de un drama familiar digno de una telenovela, pero con un giro de triunfo inesperado. Muchos se acercaban a felicitarme, no solo por la compra, sino por haber defendido mi honor de una manera tan pública y contundente. Mi madre, en un momento, se soltó de mi padre y me atrajo hacia un rincón, con los ojos todavía vidriosos. «Andrés, mi amor, me tienes en una nube, pero dime la verdad. ¿Esto de veras era necesario? ¿Poner a tus hermanos en esa situación?» «Mamá», le dije suavemente, tomando sus manos. «Lo hice por ustedes dos, no por mí. Si yo hubiera llegado, entregado las llaves en privado, ¿crees que ellos habrían cambiado su actitud? Habrían seguido pensando que tienen derecho a todo y que yo soy el intruso que solo aparece para tirar dinero. La lección tenía que ser pública para que fuera efectiva. Tenían que entender que las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando se trata de la familia. Y tenían que ver que su hijo, el que se fue, es capaz de defender el honor de la familia y el suyo propio». Mi padre, uniéndose a la conversación, puso una mano en mi hombro. «Tu madre tiene razón. Es un poco duro, pero tú también la tienes, hijo. Sé que ellos se han comportado mal. Han creído que por estar cerca tienen más derechos. Me duele verlos sufrir, pero no puedo negar que han recibido lo que merecían por su falta de consideración». Sus palabras, provenientes de un hombre siempre mesurado y justo, fueron mi mayor validación. Les aseguré que, a partir de ese momento, la prioridad era la felicidad de la fiesta. «Este lugar es de ustedes, para que lo disfruten. Ustedes deciden cuándo quieren venir, cuándo quieren invitar a la familia, o si quieren vivir aquí permanentemente». Les expliqué el concepto del fideicomiso, garantizándoles que su futuro financiero estaba más que asegurado, y que el resort era una fuente de ingresos estable que no tendrían que manejar. El alivio y la felicidad en sus rostros eran mi verdadera recompensa. Mientras la celebración avanzaba, observé a Marta y Carlos desde la distancia. Ya no estaban dando órdenes. Estaban sentados, callados y sombríos en una mesa en el borde del salón. Sus esposos y esposas, que al principio se unieron a sus susurros de indignación, se habían alejado, probablemente temerosos de ser arrastrados a la confrontación o peor, de perder sus propias conexiones. En un momento, Carlos se levantó y caminó hacia mí. Su rostro no mostraba rabia, sino una especie de desesperación fría. «Andrés, podemos hablar». «A solas». Lo llevé a un pasillo tranquilo, lejos de la música. «Tienes 3 minutos, Carlos. La fiesta es importante. Mira, sé que metimos la pata anoche», comenzó, su tono forzado y humilde. «Marta está histérica, pero vamos a ser sinceros.
Este resort es un negocio. Esteban es un desconocido. Nosotros somos tu sangre. No tiene sentido que le des la administración a un extraño. Piensa en el prestigio que nos daría a los tres. Podemos hacer esto funcionar. Yo te consigo contactos en el gobierno local. Marta se encarga de los eventos. Es una sociedad perfecta. Su propuesta era la prueba final de que su arrepentimiento era superficial y motivado puramente por el interés económico. Carlos, ¿me estás pidiendo que ignore la lección que te acabo de dar a cambio de tus contactos? Lo interrumpí, negando con la cabeza. No entendiste nada. El problema no fue la logística, fue el respeto. Me negaron una cama, Carlos. A mí, el hijo. ¿Y esperas que te confíe un negocio que vale millones? La lealtad y el respeto no se compran con contactos, se ganan. Y ustedes perdieron el suyo anoche. El resort, el paraíso, se manejará con honestidad y profesionalismo. Esteban no es un extraño. Es un hombre de mi absoluta confianza que ha demostrado lealtad y competencia. Y a diferencia de ti, no necesita que yo le regale un puesto para sentirse importante. Carlos intentó apelar a mis sentimientos, a la memoria de nuestra infancia. ¿Recuerda cuando éramos niños, Andrés, en Navidad? Siempre me dabas tu mejor juguete. Sí, lo recuerdo, le corté. Y tú me lo rompías. Y eso, Carlos, no ha cambiado. Ahora, si me disculpas, voy a seguir celebrando las bodas de oro de nuestros padres, que es el verdadero motivo por el que estamos aquí. Lo dejé parado solo en el pasillo, su rostro reflejando una comprensión dolorosa. Había perdido no solo la oportunidad de un negocio, sino el respeto de su hermano. Había perdido la batalla moral. Regresé al salón con una sensación de ligereza. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. La fiesta fue un éxito rotundo y mis padres estaban radiantes. Antes de la medianoche, antes de que el contrato de alquiler expirara, vi a Marta y Carlos recoger rápidamente sus pertenencias y marcharse en silencio, sin siquiera despedirse de mí, solo de mis padres. Su partida fue discreta, pero cargada de significado. La vieja guardia había cedido el paso. Al final de la noche, Ricardo y Esteban se acercaron a mí. «Andrés, la fiesta fue espectacular», dijo Esteban. «Los nuevos uniformes están listos. El personal está emocionado con el cambio de administración. Todos saben que el nuevo dueño es alguien que valora el esfuerzo». «Excelente, Esteban», respondí, con una sonrisa cansada pero satisfecha. «A partir de mañana, quiero que el Resort El Paraíso se convierta en un faro de hospitalidad. Y quiero que, cada vez que un miembro de la familia venga, se le trate con el máximo respeto, comenzando por mis padres, por supuesto». Hice una pausa y miré por la ventana hacia el complejo que ahora era mío. «Y quiero que me reserven la suite principal. La quiero para mí. No vaya a ser que la familia me vuelva a decir que no hay cama». La broma nos hizo reír a todos. La lección había terminado. Ahora era el momento de construir el futuro. Amaneció sobre el Resort El Paraíso con una luz diferente. El sol de la mañana iluminaba la piscina y el aire olía a café y a promesa de un nuevo comienzo. Subí a la suite principal, la misma que me habían reservado y que antes había sido el sueño inalcanzable de cualquier huésped. Desde el balcón contemplé la inmensidad de la propiedad. Ya no era un simple hotel de lujo. Era el testimonio tangible de mi éxito y la prueba irrefutable de que la perseverancia y el trabajo duro superan cualquier prejuicio familiar. Mis padres, que habían pasado la noche en una de las suites más bellas del complejo, vinieron a desayunar conmigo. Verlos tan relajados, tan genuinamente felices y orgullosos, disolvió cualquier rastro de resentimiento que pudiera quedar en mí. «Hijo, esta mañana, al despertar, sentí que estaba en el paraíso», dijo mi madre riendo. «Es un sueño, pero lo más importante, Andrés, es que estás de vuelta, no por el dinero, sino por ti, y por el mensaje que enviaste», añadió mi padre. «Sé que fue duro para Marta y Carlos, pero era necesario. Espero que, con el tiempo, entiendan que tu éxito no es una amenaza, sino una bendición para toda la familia, y que la verdadera riqueza no es la que se acumula, sino la que se comparte con generosidad». Yo asentí. La lección no había sido solo para mis hermanos, también había sido para mí. Había aprendido que el silencio no siempre es oro, y que a veces
El éxito debe ser visible para desarmar la envidia y la arrogancia. Había pasado décadas acumulando fortuna en secreto, y esa discreción había permitido que mis hermanos tejieran una narrativa de mi vida basada en suposiciones erróneas y en su propia necesidad de sentirse superiores. Al final, tuve que demostrarles que el hijo pródigo había regresado, no con las manos vacías, sino con las llaves del reino que ellos habían deseado. La relación con Marta y Carlos no se reparó de la noche a la mañana. Pasaron semanas en las que no hubo contacto. Ellos estaban lidiando con la pérdida de su posición y la vergüenza social. Sin embargo, con el tiempo, el inevitable acercamiento comenzó, no por iniciativa mía, sino por la presión de mis padres, quienes entendían que la familia, a pesar de las heridas, debía seguir unida. El primer encuentro fue incómodo. Me invitaron a almorzar a la casa, la misma casa donde me habían negado una cama. Al entrar, noté el cambio. El ambiente no era de superioridad, sino de cautela. Había respeto en sus ojos, el respeto que se gana con hechos, no con títulos. Marta, con una humildad que nunca le había conocido, me habló. Andrés, quiero pedirte disculpas, de verdad, fui cruel. Estaba cegada por el estrés y la rabia de que te fuiste. Sentía que te habías olvidado de nosotros y, al verte regresar con tanto, la envidia me hizo actuar de forma horrible. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste en la fiesta. Fue una lección dura, pero necesaria. Carlos también se disculpó, aunque con menos elocuencia. Sé que actuamos mal, hermano. Nos dejamos llevar. Si necesitas ayuda con algo en el resort, aunque sea algo pequeño, sabes que puedes contar con nosotros. No te pido el puesto, solo la oportunidad de ser, otra vez, una familia. Acepté sus disculpas, no con un abrazo efusivo, sino con la seriedad que requería el momento. Las acepto, pero el pasado no se borra, se convierte en una lección. Y esa lección es que mi casa y el resort, que ahora es nuestro patrimonio familiar, siempre tendrán las puertas abiertas para todos, pero con una condición. El respeto mutuo es innegociable. No más decisiones a mis espaldas. No más exclusiones. El resort, el paraíso, prosperó bajo la dirección de Esteban. Se convirtió en el destino predilecto de la región. Y yo, sin buscar publicidad, me convertí en un ejemplo de empresario exitoso. Mis padres, por fin, tenían el hogar y la estabilidad que merecían, y disfrutaban de su jubilación en la suite principal, invitando a sus nietos, los hijos de Marta y Carlos, a nadar en la piscina. Y yo, Andrés, el que se fue con una mano atrás y otra adelante, ya no era solo un nombre, era el hijo, el hermano, el dueño. Y cada vez que llegaba al resort, sabía que la suite más grande y cómoda me estaba esperando. Nunca más tendría que escuchar esas palabras crueles. No hay cama para ti. No solo porque había comprado el resort, sino porque, al hacerlo, había comprado algo infinitamente más valioso: mi dignidad y mi lugar inamovible en el corazón de mi familia. La fortuna es temporal, pero el respeto es para siempre. Y ese, amigos míos, es el verdadero final de esta historia.